Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy les estaré relatando un resumen que hice de la película Entrevista con el vampiro, un video que me han pedido mucho. Próximamente voy a traer videos sobre las novelas de Anne Rice para saber cómo sigue la historia. Ahora sí, empecemos. La película comienza con Malloy, un chico que le gusta entrevistar a las personas, y sigue a Louis porque le parece interesante. Pero lo que todavía no sabe es que Louis es un vampiro que tenía la intención de alimentarse de él, pero luego cambió de opinión y accedió a contar la historia de su vida. Sigo siendo el mismo, pero no soy humano. No he sido humano hace cientos de años. Donde cuenta cómo fue su nacimiento en la oscuridad. A finales de 1700, después de perder a su esposa e hija durante el parto, Louis perdió todas las ganas de vivir y se lo hace saber al mundo. Pero un vampiro Lestat aparece y se alimenta de él, donde le da una elección: la muerte o la vida como inmortal. Louis elige vivir la vida de un inmortal y Lestat lo alimenta de su muñeca, así completando la transformación. En 1791, a los 24 años, Louis se convirtió en vampiro y toda esta transición de mortal a inmortal la encuentra muy incómoda. Ahora tiene una sed natural de sangre, pero todavía siente que su moral mortal lo derriba. Te será tan sencillo. Olvida ese hilo mortal que los ata. Vas a acostumbrarte antes de que te des cuenta. Aprende de Lestat que puede simplemente sobrevivir con la sangre de animales y empieza a alimentarse de ratas, pero todavía esa sed lo persigue. Después de alimentarse de una de sus sirvientas, Louis quema la mansión de su plantación y libera a todos los esclavos que trabajaban allí. Luego Lestat y Louis huyen de la plantación hacia New Orleans. La vida en New Orleans no es muy diferente para Louis, ya que Lestat todavía intenta tentarlo para que se alimente de la vida humana. Louis se entra en una noche lluviosa después de pelear con Lestat y se encuentra con Claudia, una pequeña que acaba de perder a su madre a causa de la peste negra. Louis ya no puede contener su impulso y se alimenta de la pequeña. Lestat encuentra y convierte a la chica en vampiro, ya que Louis no puede soportar la idea de matar a alguien tan joven. Claudia se convierte en algo así como una protegida para Lestat, ya que su lujuria por matar es casi igual. ¿Y para que usted no se fuera la convirtió? Tal vez quería atarme. Sabía que ella era lo único que amaba en el mundo. Los años iban pasando y Claudia estaba cansada de ser una niña. Su mente avanzaba pero su cuerpo no, y finalmente se da cuenta de que siempre será una niña incapaz de crecer. Más adelante, Louis revela que fue él quien se alimentó de ella y Lestat quien la convirtió en vampiro. Ella desarrolla un odio por Lestat, pero los sentimientos por Louis le impiden desarrollar odio por él. Mientras intenta hacer las paces con Lestat, ella lo alimenta con sangre muerta y le corta la garganta, aparentemente matándolo. Louis y Claudia luego la arrojan al pantano y escapan. Ambos encuentran la vida después de Lestat bastante agradable. Louis casi se obsesiona con encontrar a otros de su clase y hace los arreglos para que vayan a Europa, para continuar con su búsqueda. Cuando llega el día de la partida, Lestat regresa a casa y ataca a Claudia, pero Louis lo prende fuego y escaparon a Europa. Y no encontramos nada. Comencé a creer que éramos los únicos. Su búsqueda en Europa lo lleva a París en 1830, donde descubren un teatro de vampiros que fingen ser humanos y hacen una obra de vampiros. El líder llamado Armand le cae bien Louis y resulta que también conocía a Lestat. Pero el actor principal del teatro, llamado Santiago, sospecha que Louis y Claudia son responsables de la muerte de Lestat, un crimen inaceptable entre los vampiros. Está prohibido hacer un vampiro tan joven. Si quieres salvarla, envíala lejos. También me iré. ¿Tan pronto? Y sin las respuestas que tanto ansiabas. Dijiste que no había. Pero hiciste preguntas erróneas. Claudia sabe que está en peligro porque presiente que Louis se quiere ir con Armand. Me abandonarías por Armand si él te lo pidiera. Y lleva a su casa a una mujer llamada Madeleine y le pide a Louis que la convierta en vampiro, así podrá ser una madre para ella y no quedarse sola. Louis al principio se resiste, pero luego cede. Poco después, Santiago y los otros vampiros del teatro irrumpen en la habitación y secuestran a los tres. Madeleine y Claudia se queman vivas por la luz del sol, mientras que Louis está atrapado en un ataúd.
Armand rescata a Louis, pero Louis se da cuenta que es demasiado tarde para salvar a Claudia y Madeleine. Entonces Louis se venga quemando todo el teatro, matando a todos los vampiros que hay dentro mientras duermen. Aunque parezca muy atractiva tu invitación, Armand, por desgracia debo renunciar. Louis regresa a New Orleans en 1988, donde encuentra a Lestat debilitado viviendo en las ruinas de una antigua casa. Aparentemente, Lestat se ha estado alimentando de ratas como lo hizo Louis una vez, lo que le volvió vulnerable y débil. Louis termina la entrevista, pero Malloy se enoja cuando descubre que no hay nada más que contar y desea convertirse en vampiro para saber cómo es. Louis lo ataca y lo estrangula, pero Malloy ruega por su vida y Louis lo deja ir. Malloy se sube a su automóvil y conduce asustado, donde Lestat aparece de la nada y lo ataca y se alimenta de él, donde le ofrece la lección que él nunca tuvo. Te daré la oportunidad que nunca tuve. Y así finaliza la película. Te invito a dejar un comentario contando cuál fue tu parte favorita de la historia. Muchas gracias por ver y nos vemos en los próximos videos de este gran universo.